Terrenos fiscales para la construcción de plantas de energías renovables no convencionales, de energías limpias. Queremos conocer un poco cómo funciona este sistema más respecto a estas iniciativas y para eso está aquí en el estudio el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. Ministro, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Entiendo, ministro, que a su cartera han llegado una serie de proyectos que buscan tener mayor información respecto del sector que usted maneja justamente para poder instalar plantas u otros sistemas que permitan entregarle al país energía limpia, energía renovable no convencional. Coméntenos un poco qué ha llegado a su cartera, cuáles han sido las solicitudes que ustedes están manejando. Bueno, desde el 11 de marzo, que fue cuando asumimos como nuevo gobierno de Chile, hasta ahora hemos recibido aproximadamente 340 proyectos para la implantación de iniciativas de inversión en el campo de energías renovables no convencionales, específicamente en el norte del país, y estamos hablando de energías de diferentes tipos, solar, eólica, fotovoltaica, y de este total de proyectos que están ahora en distintas etapas de evaluación y en distintas etapas del procedimiento administrativo previo que esto pueda ser aprobado, ya hemos firmado contratos de 43 proyectos, que son proyectos fundamentalmente de energía solar y eólica que están asentados en las regiones del norte del país, entre Arica y Parinacota y la región de Atacama. Y todo esto se hace a través de la figura de licitaciones para concesiones onerosas, lo que significa, para explicarlo digamos así, para que la opinión pública comprenda, es que el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, como Ministerio del Territorio Fiscal, lo que hace es disponer territorio fiscal para la realización de estos proyectos, que entendemos que son pertinentes y necesarios para los intereses ciudadanos y para un desarrollo sustentable, y lo hace a través de la figura de una concesión, es decir, el terreno se transfiere, en este caso al privado, por un plazo determinado de tiempo, que estamos hablando entre 30 y 50 años. Yeah. Y estamos hablando, por eso es la figura de una concesión, que es una transferencia temporal, es decir, el territorio fiscal mantiene su carácter de territorio fiscal. Y estamos hablando de una concesión onerosa porque como se trata de proyectos de inversión, hay una renta concesional que se cancela al fisco por el uso de estos terrenos. Entonces uno podría decir que en el caso de los proyectos de energías renovables no convencionales hay un doble beneficio para el país. Por una parte, porque hay una renta concesional que permite ingresos para el Estado, y eso evidentemente puede contribuir a la estabilidad financiera de los proyectos sociales, de las políticas sociales que están comprometidos en nuestro programa de gobierno, y por otra parte, lo que hacemos es promover el desarrollo de energías que son ambientalmente sustentables. Ministro, ¿qué pasa después de esos plazos, 30 o 50 años? ¿Qué pasa con esos terrenos después? Podría ser renovable la concesión. ¿Y si no? Si no, esos terrenos vuelven al fisco, a la propiedad del fisco, por cierto. ¿Y el proyecto que hubiese establecido ahí está obligado a terminarse en la eventualidad que ese contrato no siga adelante? ¿Ese proyecto instalado en terreno fiscal debiera terminar si es que esa negociación o ese contrato no sigue? Lo que ocurre es que el Ministerio de Bienes Nacionales, cuando entrega un bien fiscal para un proyecto de la sociedad civil o del sector privado, lo que le interesa al Ministerio es cautelar que el proyecto que está asociado a ese acto administrativo, una concesión o gratuita o onerosa, se cumpla. Entonces, por cierto, digamos, si el proyecto para el cual se ejecutó esto no se materializa, evidentemente corresponde al Estado cautelar el interés fiscal, corresponde al gobierno cautelar el interés público. Entonces, ¿Ministro? Si este proyecto no continúa adelante, evidentemente se le debe colocar el fin. Del otro beneficio del que usted hablaba, que también me parece importante, que por una parte se está generando energía limpia que se requiere para el país, al mismo tiempo el Estado recibe dinero por haber entregado, claro, dicho como en sencillo, es como una especie de arriendo finalmente, para que ese proyecto de energía pueda desarrollarse. ¿Quién fija el monto del arriendo? Digo arriendo entre comillas para que se entienda bien el concepto, pero ¿quién fija? No es un arriendo. En el sentido estricto, porque es una de las herramientas de gestión que también es el arriendo. Entenderlo bien, ¿quién fija el monto respecto de cuánto es el dinero que se debe percibir por ese terreno que el fisco le entrega a concesión a un privado? Por cierto, lo fija el gobierno de Chile en función de criterios técnicos de evaluación. ¿Y ahí qué se evalúa, por ejemplo, para saber cuánto se cobra? Se evalúa la pertinencia del territorio para determinado interés, digamos, tiene que ver con, en definitiva, con el modo es que ese terreno se ubica en el contexto de un espacio territorial más amplio. Tiene que ver con el valor del suelo, con el sentido público y social que se le otorgue a este suelo. Entonces hay un conjunto de variables tributarias, económicas, sociales, productivas, que son evaluadas
para determinar eso. ¿Hay, ministro, a su juicio, porque uno de los temas que se ha planteado a partir del rechazo ayer de Hidroaicén es que probablemente una de las vías más lógicas para efecto de la energía es que ojalá cada región del país pudiese eventualmente tener algún sistema o algún proyecto que permita entregarle la energía a esa región y, por ejemplo, no tener que trasladar desde el extremo sur del país la energía para las mineras del norte, sino que cada región vaya de alguna manera acomodando su propio sistema? ¿Usted siente que existen a nivel país, en cada región, terrenos fiscales disponibles que permitiesen eventualmente que proyectos de energía renovables no convencionales se pudieran instalar en las distintas regiones? A ver, la agenda de energía que la presidenta Bachelet presentó al país tiene dos componentes que están relacionados con lo que usted me pregunta. Por una parte, el incremento de la capacidad energética propia. Para esos efectos, el Ministerio de Bienes Nacionales lo que está haciendo efectivamente es colocar a disposición territorio fiscal para la puesta en marcha de proyectos de inversión en el ámbito de las energías convencionales y en el ámbito de las energías renovables no convencionales. En segundo lugar, también estamos hablando, como en la agenda energética, de la importancia de incrementar el volumen de las energías renovables no convencionales dentro de la matriz energética del país a lo menos al 20%. Nosotros pensamos que es una meta posible de realizar en el corto plazo. Por eso, como Ministerio de Bienes Nacionales, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que esto se pueda materializar. Por eso estamos hablando del volumen, de la envergadura cuantitativa de proyectos que estamos refiriendo. Fíjese que si respecto a las 43 concesiones que ya hemos puesto en marcha, estamos hablando de que estos proyectos representarían una inversión de más de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de inversiones de enorme envergadura y estamos hablando de un incremento de la capacidad de producción energética a través de estos mecanismos que establecen una relación armónica con el medio ambiente, que efectivamente va a poder resolver necesidades de energía tanto del sector para los efectos del desarrollo productivo y social de las distintas regiones. Ahora, respecto específicamente a lo que usted me señala, es necesario indicar que hay un desarrollo desigual en el país en materia de territorio fiscal. Hay algunas regiones que son fundamentalmente las regiones más extremas, donde hay una alta cantidad de porcentaje de propiedad fiscal del suelo, justamente porque son zonas donde ha habido procesos de ocupación del territorio y del espacio más tardíos, ¿no? Estamos hablando de la zona austral y de la zona del norte del país. La zona centro-sur, y por cierto la capital, tenemos más complejidad en materia de poder disponer de territorio fiscal para esto y otros efectos, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que sean necesarios. Ministro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando de este tipo de proyectos y particularmente de los que usted ya ha mencionado como concretos en su cartera, cuando probablemente la planta en sí misma resulta ser eficiente, con energía limpia, amigable con el medio ambiente, pero hay un problema también de transmisión, que no siempre puede ser igual de amigable que la planta en sí misma? Pasaba un poco con Hidroaicén cuando se hablaba de esta carretera eléctrica, de cómo se hacía llegar la energía al centro y al norte del país. Un poco pasa lo mismo con esto. ¿Qué ocurre para efectos de su cartera cuando, si bien es cierto, el terreno donde está emplazada la planta donde se genera la energía es fiscal, pero en el proceso de transmisión probablemente haya que empezar a intervenir otros suelos que no son del fisco para que esa energía pueda llegar? ¿Cómo opera entonces el sistema ahí? Lo que ocurre es que evidentemente estamos hablando de un problema que va más allá, digamos, de la facultad y competencia de un ministerio específico. Para estos efectos se necesita que haya una coordinación intersectorial entre distintos ministerios. De partida, el Ministerio de Bienes Nacionales en estas materias no opera en forma independiente. Nosotros tenemos un convenio de relación interinstitucional con el Ministerio de Energía para los efectos de establecer un camino común en todas estas materias. Ahora, en segundo lugar, me parece que es evidente que el país necesita, para los efectos de su crecimiento económico y del progreso social, un incremento de su capacidad energética, una premisa fundamental de la agenda de energía. Y lo que nosotros pensamos, por lo tanto, es que es necesario realizar los pasos que sean necesarios para incrementar la capacidad de generación del país, y nos parece que, no obstante, que es posible que esos esfuerzos se hagan considerando participación ciudadana de las comunidades, particularmente que son afectadas por el emplazamiento de estos proyectos, y en segundo lugar considerando estándares de calidad en materia de preservación de los equilibrios medioambientales. Nosotros sabemos también que el sector privado conoce que eso es así, que existen hoy día desarrollos tecnológicos que permiten resolver desde el punto de vista tecnológico las necesidades energéticas del país y que permiten que, independientemente de que se tratara de energías convencionales, que ello se pueda desarrollar en armonía con el medio ambiente.
Bien, ministro, le quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de estos proyectos y de cómo se han concretado estos con energía renovable no convencional. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias por venir.